Chicos, ¿cómo están? Bueno, les acerco el celular al pizarrón. Vamos a seguir con la actividad que veníamos trabajando, ¿sí? En este caso, modelo, estímulo, procesamiento, respuesta. Este modelo aplica a los seres vivos en cómo ellos van a percibir diferentes estímulos del medio ambiente, de qué manera lo procesan y cuáles son las respuestas posibles ante ese estímulo. Estuvimos haciendo actividad sobre eso, pero bueno, este modelo, ¿sí? Lo que quiere decir es básicamente, es como esos receptores que van a estar en diferentes partes del cuerpo, según sean vertebrados o invertebrados, van a percibir estímulos. En el caso de los vertebrados, en su generalidad, en esos órganos de los sentidos, estamos hablando de animales, ¿no? En esos órganos de los sentidos, que es el olfato, la audición, el oído, van a tener diferentes receptores que van a captar un estímulo. Por ejemplo, en la audición van a tener receptores en el canal auditivo que van a percibir esas ondas sonoras para poder estar alerta, ¿sí? Por ejemplo, algún ruido, algún depredador, en algún momento los está acechando, entonces van a poder procesar, ¿sí? Hacer ese procesamiento, y básicamente ese procesamiento es a nivel sistema nervioso. En las diferentes vías de este procesamiento son las neuronas que van a llevar ese estímulo, ¿sí? A través de la sinapsis que generan esas neuronas, pero no importa esto si no lo entienden muy bien lo de la sinapsis, porque después lo vamos a ver. Es más que nada para poder contextualizar esto de cómo surge ese procesamiento y dónde se procede, ay, no me sale la palabra, dónde se realiza ese procesamiento, ¿sí? Entonces, ese procesamiento lo que va a hacer es generar, ¿sí? Esa respuesta va a generar a que diferentes órganos, mejor dicho, efectores, puedan realizar una determinada respuesta ante ese estímulo. O sea, habíamos dicho que ese receptor que se encuentra en el canal auditivo va a percibir a través de ondas sonoras el ruido de algún animal que se está acercando. Entonces lo va a poner en alerta ese animal, ¿sí? Automáticamente eso va a estar procesado en su sistema nervioso, que lo va a poner en alerta, ¿sí? Y va a mandar señales a diferentes partes del cuerpo. En este caso, ¿sí? Vamos a decirle que se llaman efectores. Pero esos efectores pueden ser motores y glandulares. Los efectores motores tienen que ver con las articulaciones, los músculos, ¿sí? Todo lo que es el sistema locomotor de ese animal, que le va a permitir poder realizar la respuesta de huida, ¿sí? Escucha que se acerca un depredador, por ejemplo, si estamos hablando de una liebre, ¿no? Que está comiendo el pasto tranquilamente, escucha un ruido, eso lo va a alertar a tener que correr, ¿sí? O a estar en alerta. Y las glandulares, ¿sí? Son respuestas que se generan en el interior del organismo de ese animal. Entonces, a nivel glandular estamos hablando de estructuras que van a secretar diferentes sustancias llamadas hormonas. Esa hormona que va a percibir esa señal de alerta puede ser el dilatamiento de la pupila, ¿sí? O que el animal empiece a transpirar, por así decirlo. No sé qué le sucede a la liebre a nivel organismo interior, pero puede ser que esa liebre o se le ericen los pelos o se paralice también, ¿sí? Entonces, este modelo lo que explica básicamente es cómo sucede, ¿sí? Todo lo que el sistema nervioso va a procesar, cómo este organismo, que es un sistema abierto, como habíamos dicho, que va a intercambiar materia y energía con el medio ambiente, se produce, ¿sí? Ante este modelo todo ese desencadenamiento de respuestas, ¿sí? Esas cascadas de respuestas, abarcando primero desde un estímulo que va a percibir desde el medio, desde el procesamiento que va a pasar, ¿sí? En su sistema nervioso, hasta llegar a las terminales nerviosas que se encuentran en diferentes partes del cuerpo, que son los efectores, ¿sí? Como, por ejemplo, los efectores motores y glandulares. Yo en este caso, ¿sí? Puse acá plantas, porque también las plantas son sistemas abiertos, ¿sí? Son seres vivos, pero en este caso habíamos aclarado que las plantas no tienen un sistema nervioso, ¿sí? No tienen un cerebro, por así decirlo,
¿sí? Para aclararlo mucho mejor, sino que ellos tienen diferentes hormonas llamadas fitohormonas que se generan a través de las células de las plantas, son parecidas a las de los animales, nada más que cambian algunas organelas. Pero estas plantas, ¿sí? Las plantas que tienen estas fitohormonas van a estar estimuladas por, ¿sí? Los estímulos del medio ambiente también, que pueden ser el sol, el agua, en algún tipo de rozamiento de algún animal, lo que va a hacer que ya se produzcan un cambio fisiológico. Ese procesamiento va a ser un cambio fisiológico. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando hicimos lo de describir, por ejemplo, qué son el fototropismo? O sea, el tropismo es la respuesta que realizan las plantas ante un determinado estímulo. Foto, ¿sí? Quiere decir que el sol, la luz, ¿sí? La energía lumínica va a provocar ese cambio fisiológico, ¿sí? En la planta. Por ejemplo, ¿sí? Va a estimular a los cloroplastos, ¿sí? A poder realizar la fotosíntesis en las hojas. Los efectores, ¿sí? De las plantas, ¿sí? No son motores, porque ellas no tienen un sistema locomotor, sino que va a ser más bien hormonal. Ellas no tienen glándulas como los animales tampoco, ¿sí? Sino que los efectores de las plantas, ¿sí? Interiores son las organelas de las células. Y los efectores exteriores, por así decirlo, pueden ser el tallo, la flor, la hoja. Lo que yo les quería explicar con este video, ¿sí? Es este modelo, el modelo de procesamiento, ¿sí? Que genera una respuesta. Esos efectores, ¿sí? Van a tener, ¿sí? Receptores diferentes que van a percibir este estímulo. Acuérdense que estos receptores, como ya dije, en animales vertebrados, se encuentran generalmente en la cabeza, audición, olfato, ¿sí? Y en el cuerpo, ¿sí? Porque también como órgano de los sentidos es la piel, el tacto, ¿sí? En las extremidades van a tener terminales nerviosas que van a permitir poder percibir a través del tacto o del rozamiento un estímulo. Y las plantas también tienen receptores, ¿sí? Que van a percibir, por ejemplo, los mecanorreceptores van a percibir que un animal se posó en la hoja. Por ejemplo, cuando hablábamos de las nastias en las plantas carnívoras, ellas lo que hacían era cerrar, ¿sí? Cerrar no me sale ahora, lo que es la flor o la hoja, esa hoja modificada, para poder a través de enzimas, ¿sí? Succionar los nutrientes de ese animal. No es que se lo traga a la mosca, sino que libera un tipo de enzimas que lo que hace es desintegrar o succionar, ¿sí? Asimilar los nutrientes de ese animal, ¿sí? Pero en los animales también hay diferentes receptores en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si hablamos de un animal vertebrado como en la serpiente, que tiene receptores térmicos en órganos llamadas fosetas. Esos receptores térmicos que en otros animales los tienen en la piel o en diferentes partes o en todo el cuerpo para percibir el calor, ¿sí? Las serpientes los tienen en órganos llamadas fosetas. En algunas serpientes, no en todas. Lo que va a pasar es que con este órgano, ¿sí? Que recibe el calor a través de esos receptores que se encuentran en esas estructuras llamadas fosetas que están en la cabeza, ¿sí? Cerca de la nariz de la serpiente, van a hacer que en la oscuridad perciban, ¿sí? Alguna presa que se encuentre alrededor de ella. Va a percibir a través del calor. Y en animales invertebrados, como por ejemplo los insectos, ¿sí? Los órganos de los sentidos, por así decirlo, que no son oídos, ¿sí? Propiamente dicho, sino que, por ejemplo, en el grillo tienen receptores en las patas, ¿sí? Que efectúan un tipo de ruido que va a ser percibido a través de ondas sonoras, ¿sí? Por esos receptores que se encuentran en las patas del otro grillo. O sea, que no escuchan por los oídos, no tienen orejitas, sino que tienen esos receptores auditivos, por así decirlo, no se llaman auditivos, sino se llaman sonoros, receptores sonoros, que van a percibir esas ondas sonoras a través de receptores que tienen en las patas. Por eso los grillos hacen ese ruido frotando las patitas,
No sé si alguna vez vieron cómo hacen los grillos, pero ellos generan ese ruido a través de las patitas y esas ondas sonoras lo va a percibir los receptores del otro grillo que también se encuentran en las patas. Eso en cuanto a invertebrados. Así que bueno, chicos, espero que haya sido, me haya explicado bien y que no haya sido tan tedioso este video como los otros. Luego les voy a mandar una nueva actividad para que realicemos una actividad global de todo lo que venimos viendo en cuanto a plantas y animales. Pero bueno, quedaba cerrar con esto lo de modelo, estímulo, procesamiento y respuesta. Bueno, chicos, les mando un beso y cuídense.